Recording in progress. Bien, buenos días a todos los que están acompañándonos el día de hoy, donde vamos a tener una sesión de repaso de fisiopatología de los más difíciles, porque para muchos de nosotros todo lo que es la llamada cascada de la coagulación es complicada de entender, es complicada de hacer, pero vamos a tratar de explicarla un poquito con una técnica de Bob Roses. Es decir, vamos a hacer un diagrama de conocimiento para que aprendamos cómo funciona esta cascada de la coagulación y cómo se traspola hacia la práctica clínica. Y también entender que este proceso de coagulación tiene mucho que ver con algunas de las enfermedades hereditarias como las hemofilias, pero si entendemos esto también vamos a entender la interpretación de algunos estudios de laboratorio, sobre todo cuando pedimos tiempos de coagulación, tiempos de sangrado, etcétera. ¿Qué significan este tipo de cosas? Bueno, pues vamos a entrar en materia, vamos a divertirnos un poquito y vamos a nuestro pizarroncito, que fue el que pusimos aquí en la entrada de la sesión de hoy. Y bueno, vamos a hablar de la cascada de la coagulación. Y hay algunos cambios referente a la nomenclatura que se tiene con la cascada de la coagulación. Bueno, vamos a poner el primer pizarrón. Acá en este lado puse los factores que intervienen en la coagulación. Todos estos son factores que van a intervenir y que son los que hacen confuso todo esto que se llama cascada de la coagulación. ¿Por qué se llama cascada? Vamos a poner aquí uno de nuestros niños que nos ayude tantito. Vamos a ponerlo a él porque él siempre le gusta dudar, pero siempre busca las respuestas. Esto es bien importante. Siempre a veces preguntamos, bueno, ¿por qué se llama cascada? Bueno, vamos a poner entonces así. Los factores, en este caso, pero nos quedó en rojo, vamos a quitar el rojo y vamos a poner el negro. Vamos a poner aquí el negro. Muy bien. Los factores de coagulación siempre los vamos a tener presentes. Los factores están presentes en el plasma. Los factores están presentes en plasma y tejidos. Ahorita vamos a ver por qué también hablamos de los tejidos, pero inactivados. Bueno, vamos a ponerlo chiquito porque esto va a ser importante. Vamos a ponerlo así. En el momento que ocurre una lesión en los vasos sanguíneos, y ahorita vamos a ver cómo se desencadena esto. Entonces, cuando hay lesión endotelial de un vaso sanguíneo, vamos a ponerle vaso sanguíneo, para que se entienda mejor. Se desencadena una cascada de factores que se activan. Entonces, los factores están presentes y por eso se llama cascada de la coagulación. Una vez que hay una lesión, se comienzan a activar todos estos factores que puse por acá y entonces se desarrolla toda esa activación en cascada, uno tras otro, pum, 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 como bolas de boliche. Un factor activa al otro, otro factor activa al otro y otro factor activa al otro. Por eso se le llama cascada. Se van en cascada todas las activaciones. Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujito. Tomamos entonces nuestro lápiz, vamos a tomar el rojo, porque vamos a dibujar primero por aquí un endotelio. Un poquito más grueso, ¿qué les parece así? Les recomiendo que vayan siguiendo ahí en su libreta. Recuerden que no importa cómo les quede. Aquí lo importante es, vamos a dibujarlo así. Vamos a hacer, a ver, déjenme borrar esto. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Vamos a hacerlo largo. Vamos a borrar esto. Voy a borrar esto. Ok. Bien. Vamos a hacer un trazo largo, de lado a lado, así como decía Bob Ross. Órale, pum, de aquí. ¡Uy! Me salió muy chueco. Bueno, a lo mejor me hace falta un poco de pulso. Vamos de nuevo. Vamos a hacerlo así.
Vamos a tratar de que nos quede así. Vamos a dibujar un vaso sanguíneo de lado a lado de la pantalla. Así como lo hacía Bob Ross. Sale de lado a lado de la pantalla. Vamos a poner así. Y acá abajo vamos a dibujar la otra parte. Vamos a pensar que este es un vaso sanguíneo. Así. Ok. Bueno, no se preocupen si no les sale bien. Vamos a tomar el rojo, pero ahora con una línea más delgadita. Vamos a dibujar aquí algunas células del endotelio. Este es el endotelio. Vamos a dibujar algunas poquitas para que no nos quede así como que muy largo. Vamos a ponerles unos núcleos a estas células. Estas son las células del endotelio vascular. Acá abajo vamos a hacer otras igual. Vamos a poner que estas son células del endotelio vascular. Recuerden que aquí lo importante no es qué tan bonito les quede, sino el contenido que vayan logrando aquí, ¿sí? Bueno, ya tenemos aquí. Vamos entonces a tener aquí nuestro endotelio. Vamos a ponerle un rótulo para que nos vayamos entendiendo. Vamos a ponerle endotelio vascular. Recuerden que dentro de los vasos sanguíneos, así chiquitito, de los vasos sanguíneos, vamos a tener un flujo de sangre que va de manera arterial, ¿sí? Hacia desde las cavidades del corazón hasta los capilares. Y todo este flujo pues va a ser un efecto de presión sobre estos endotelios. Bueno, pero estos endotelios están en constante renovación. Por lo tanto, aquí dentro del torrentes del plasma, tenemos dentro del plasma, están los factores. Coagulación. Aquí están, pero estos factores están inactivados. Habitualmente, y lo comentan mucho en los libros, nosotros estamos coagulando todo el tiempo, estamos renovando estos factores. Entonces, mientras no exista una lección que active estos factores, entonces estamos coagulando. Esto es lo que se hace en condiciones normales. ¿Qué pasa entonces? Vamos a poner aquí, tomamos el rojo con una raya gruesecita. Vamos a poner aquí una lesión. Vamos a poner aquí una lesión. Y vamos a poner aquí que, ¡pum!, se destruyó la pared. Para ver qué es lo que pasa cuando estos factores se activan. Y vamos a ver de dónde comienza todo. Bueno, vamos a poner entonces, tomamos la goma de borrar. Vamos a borrarle aquí. Y vamos a pensar que esta es una destrucción de esta parte del endotelio. Entonces la sangre comienza a salir. Se empieza a perder. Salida de sangre. ¿Qué les parece? Vamos a poner un rotulito aquí, salida de sangre. Por el daño de la pared. Del vaso. Muy bien. Vamos a dejarlo así. Ahorita lo vamos a ver importante. Y recordemos, lo vamos a poner en amarillo. A ver, como que ya se nos subió un poquito el pizarrón. Lo volvemos a poner en su lugar. Así. Ajá. Ok. Ahora vamos a poner en amarillo lo que es importante dentro del plasma que todos sabemos que están aquí. Son las plaquetas. Vamos a ponerlas así. Las plaquetas son, precisamente, su nombre se debe que parecen placas. Y están todas amontonadas. Pero si las vemos al microscopio, bueno, tienen formas de toda clase, ¿no? De toda clase. Las plaquetas están en el plasma y mientras no haya una rotura, aquí está todo igual. Pero en el momento que tenemos una rotura, lo voy a poner aquí, hay un factor que al destruirse este endotelio, que se llama el factor de von Willebrand. Al romperse este endotelio, aquí, las plaquetas entonces van a migrar hacia la zona donde está esta lesión. Entonces las plaquetas van a comenzar a apilarse. Vamos a ponerlo con un
un tono grueso. Y este es porque el llamado factor de von Willebrand es el que hace que las plaquetas formen entonces aquí un tapón. Y este tapón, bueno, le vamos a llamar el tapón, tapón plaquetario. Aquí viene una de las cosas que en medicina también podemos ver cuando este factor de von Willebrand falta. Entonces, si este factor falta, vamos a ponerlo con negro, vamos a quitar esta raya, vamos a ponerla con negro. Cuando este factor de von Willebrand falta, entonces aquí tenemos la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué es lo que sucede? Es una de las formas de hemofilias, de las varias que existen. Bueno, lo que sucede es que si este factor está en poca cantidad o funciona mal, entonces este tapón no se va a formar. Entonces la enfermedad de von Willebrand nos dice que el factor funciona mal o está en escasa cantidad. Ahorita no vamos a hablar de la enfermedad, solamente tener en cuenta que la enfermedad de von Willebrand se debe a la ausencia de este factor en el endotelio vascular. Entonces, cuando este factor funciona mal o está en escasa cantidad, entonces el tapón plaquetario tarda muchísimo en formarse. Quiere decir que cualquier lesión que haya va a estar sangrando, sangrando, sangrando y va a ser difícil detenerlo. O tarda mucho en darse el proceso de coagulación. Entonces, cuando tenemos esto, aquí la enfermedad de von Willebrand y vemos a un paciente que está sangrando, a pesar de haber hecho una buena, administrar vitamina K, hacer la hemostasia correcta, el paciente sigue sangrando. Y entonces cuando nos preguntamos, bueno, ¿se puede llevar a una enfermedad de von Willebrand? Pudiera ser, o a una de las hemofilias. Hay un trastorno de la coagulación. Entonces, cuando este tapón se lleva en condiciones normales, se lleva a cabo, este tapón se convierte después en una red de fibrina, que es lo que hacemos aquí, red de fibrina. Y esta red de fibrina que forman las plaquetas, posteriormente por la activación de otros factores, entonces se va a formar un coágulo. Ahorita vamos a ver todo esto. Un coágulo. Vamos a dejarlo así. Una flechita aquí muy chiquitita y vamos a poner la palabra coágulo. Un poquito más chiquita. Muy bien. Ya tenemos aquí explicado de una manera simple cuál es el papel de las plaquetas cuando existe una lesión endotelial, que es la activación del factor de von Willebrand. Si buscan acá, van a ver que el factor de von Willebrand no está en los factores de la coagulación, porque este factor está en la pared y es el que atrae a las plaquetas. Entonces, cuando se rompe la célula endotelial de la pared vascular, el factor se libera y entonces va a estimular o va a llamar a las plaquetas, va a activar a las plaquetas para que éstas vayan y se fijen aquí. Por eso en la enfermedad de von Willebrand, cuando el factor funciona mal, llama a las plaquetas en poca cantidad o no las activa suficiente y el tapón plaquetario, la red de fibrina o el mismo coágulo tarda mucho en formarse. Entonces puede haber gran salida. Bueno, en la época actual, debido a que a nosotros nos lo enseñaron de una manera, ya el proceso de coagulación ha tenido otros nombres, pero no son nada complicados. Son más o menos los mismos procesos. Bueno, entonces, cuando existía este proceso, se llamaba formación. Primero era adhesión de las plaquetas, adhesión. Luego, al activarse los otros, se llamaba activación, que era lo que hablábamos, la activación de los factores de coagulación. Y luego se agregaban todos, agregación proteica.
agregación. Entonces, estas tres cosas nos las enseñaron así para decirnos que primero tenía que haber algo que activara a las plaquetas y entonces estas fueran y se adhirieran. Después se activaban los factores de coagulación que participaran en la formación del coágulo y la red de fibrina y el fibrinógeno para formarlo. Y posteriormente había una agregación de células para que entonces se reparara el tapón. Bueno, ya los libros más modernos ya nos hablan de que esto se llama iniciación del proceso de coagulación por algunos cambios que ya hubo, amplificación, que vendría siendo la amplificación de todo esto, y por último, la propagación. Bueno, para fines prácticos estamos hablando de lo mismo, pero ahora la nomenclatura ha cambiado. Ya la cascada de coagulación se llama inicia, se amplifica y se propaga. Así es como la tenemos actualmente. Anteriormente nos habían enseñado que era adhesión, activación y agregación de los factores de coagulación que tenemos por acá. Pero ahora se llama iniciación, amplificación y propagación. Bueno, aquí viene lo interesante. Para muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo entender cómo es la cascada de la coagulación. ¿Hay alguna manera de hacerlo sencilla? Sí. Voy a hacer nomás un pequeño cambio aquí. Vamos a poner esto. Déjenme borrar tantito esto porque voy a necesitar un poco más de espacio de este lado. Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar esta parte nada más. Ajá. Y vamos a poner otra vez en rojo, grueso, pero aquí lo vamos a hacer un poquito más hacia abajo. Vamos a ponerlo más así. No importa cómo nos quede, solo que queremos un poquito más de espacio de este lado. Muy bien. Vamos a dejarlo así. Ya tenemos aquí entonces nuestra pared, ¿sí? Ok, ¿cómo va a comenzar esta cascada de la coagulación? Es complicado de aprender, sí, es complicada de aprender porque la forma en que nos la enseñaron era que un factor estimula al otro, un factor se va estimulando a otro y luego este factor, y te ponen números romanos. El factor 1 activa al factor 5, el factor 5 activa al factor 8, y cuando lo tratas de poner en tu cabeza, te cuesta un poquito de trabajo saber cómo. Bueno, hay una manera muy, muy sencillita. Vamos a hacerlo con monitos, porque de esto se trata precisamente. Fíjense entonces en algo que les voy a mostrar por aquí. Vamos a subrayarlo con letra delgadita, roja, al factor de Stuart. Proba, así se llama. ¿Se acuerdan de la película de Stuart Little? Espero que sí, porque aquí va a comenzar todo. Vamos a poner a Stuart Little, a Stuart, ¿sí? Aquí lo vamos a poner en medio. Vamos a ponerlo en medio. Recuerden, él se llama factor 10. Pónganlo en números romanos de Stuart. Para que se les quede grabado, factor de Stuart Little. Pongan ahí Stuart Little. Vamos a ponerlo con un número un poquitito más grande. Y también Stuart vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Qué tal así? ¿Les gusta? Muy bien. Vamos a poner a Stuart Little aquí. ¿Sí? Porque este factor es del que dependen todos los demás. Es el primero que se va a activar, pero recuerden que el factor X Stuart está inactivado. Bueno, si este factor, al momento que existe esta lección y se liberan otros factores que van a desencadenar, por ejemplo, las proteinasas que nos van a decir que hay una lesión endotelial, van a desencadenar la cascada. Entonces, al primero que le van a decir es al factor 10 Stuart. Entonces, vamos a poner aquí al factor Stuart. Y entonces ocurre que este factor de estar activado, de estar desactivado, se vuelve inactivado. Entonces, vamos a ponerlo como una X con una A, activado. Así. Bien, ¿qué les parece? Ya lo tenemos, factor inactivado. El factor necesita otro factor aquí, que lo va a tener en su camiseta. Vamos a tomar otra vez el texto. Y este va a tener el factor 4 llamado calcio. Bueno,
Entonces, Stuart Little trae una camiseta que contiene al factor 4, que es el calcio. Pensaba a ver si me podíamos hacer que le quedara como camiseta. Ándale, así. Entonces, Stuart Little necesita el calcio, ¿sí? Y necesita, para poderse activar, necesita tener dentro de él o cerca de él el factor calcio. Bueno, una de las cosas más complicadas que nos cuesta entender son las famosas vías. ¿Cómo se da esta vía de coagulación? Bueno, ¿y cómo la podemos aprender? Fíjense en esta mnemotecnia que vamos a usar. Vamos a tomar entonces una raya, pero la vamos a poner gruesa y lo vamos a poner hacia acá. Pero vamos a ponerla de color negro. Azul mejor. Azul, tomamos el azul y vamos a ponerla hacia acá. Nada más para ejemplificar. A esta le vamos a llamar la vía común. Vía común. Porque las vías que nosotros tenemos, recuerden que estas vías, una vez que el factor 10 Stuart se activa, va a activar a los demás. Entonces, la vía común de la cascada de la coagulación va a comenzar por la vía común. Entonces, ¿cuáles factores se activan aquí? Vamos a poner una mnemotecnia para entendernos más bien. Vamos a poner 5 por 2 por 1. Esto es igual a 10. Esta mnemotecnia les va a ayudar. Fíjense en esto. El factor 10 es Stuart. Aquí tenemos un 10. Entonces tenemos 5, 2 y 1. ¿Cuáles son estos factores que se activan aquí? Bueno, pues los factores que se activan aquí en la vía común, vamos a poner aquí una pequeña rayita, son el factor 5, pero van al revés. Y vamos poniéndoles nombres, 5. Y si ven acá arriba, bueno, se llama la proacelerina. Para hacerlo más interesante, vamos a poner que el primero que se activa es al revés, ¿eh? No se activa de aquí para acá como si fuera una flecha, sino es al revés. Es decir, el 10, vamos a poner con una línea muy delgadita, el 10 activa primero al 5, y luego al 2 y luego al 1, así. Y vamos a ponerle aquí, en lugar de usar números arábigos, vamos a poner los números romanos, proacelerina. Para eso pusimos esta tablita para irnos acordando. Y vamos a utilizar a uno de nuestros niños. Vamos a ver. Vamos a ponerle traje de marinerito. Muy bien. Al factor 5 le vamos a poner un traje de marinerito. Esto es más que nada con fines para que lo puedan recordar. Así chiquito. Factor 5. Aquí está ya. Su traje de marinerito. Entonces, todo lo que hagamos en el diagrama referente al factor 5 será el marinerito. Bueno, después viene el factor 2. Factor 2. El factor 2 que vemos que es la protrombina. Bueno, lo ponemos chiquito. Lo vamos a poner más chiquito o así. No, de ese tamaño. Lo ponemos aquí. Y vamos a llamar a otro de los niños de nuevo, pero ahora vamos a poner al bomberito. ¿Les gusta el bomberito? Vamos a poner el bomberito. Perfecto. Y vamos a ponerlo chiquito. Y recuerden entonces que el factor 2, protrombina, es el bomberito. Y luego viene el 1, el factor 1 que vemos acá, que es el fibrinógeno, que después va a dar lugar a la fibrina. Entonces ponemos factor 1. 1, fibrina. Fibrinógeno, perdón. Fibrinógeno. Un poquito más grande. Bueno. Ok. Tomamos otro de nuestros niños. ¿Qué les parece si ahora vamos a tomar al fotógrafo? Esto es nada más con fines ilustrativos. Recuerden que este es el mono de ustedes. Ustedes pueden poner, en lugar de niños, pues pongan a lo mejor cruces, figuritas, lo que a ustedes les guste.
Recuerden entonces algo, el factor Stuart, todos estos factores están presentes pero están inactivados. Entonces, en el momento que el factor 10 es activado, se convierte en factor 10, entonces ahora va a ser esta pequeña vía común. Primero, va a activar la proacelerina. Entonces, decimos 5 activado proacelerina. Ya está. Se nos movió un poquito el diagrama. Vamos a ponerlo aquí. Ya está. Entonces tomamos este. Y recuerden ahora que este factor 5, cuando ya tenemos esta pequeña A, vamos a decir que está activado. Entonces, arriba está el factor de la proacelerina inactivado. En el momento que el factor 10 se activa, se vuelve una proacelerina, el factor 5, luego el 2 y luego el 1. Entonces, primero se activan así. Acuérdense de esta vía común. Esta es la vía común de la coagulación. Entonces, todo comienza con Stuart, que tiene calcio. El calcio está aquí, el número 4. Entonces, estos dos están juntos. Se va hacia el 5, lo activa. Entonces, por eso, 5 por 2 por 1 igual a 10. Esta es la manera de acordarnos de la vía común. Entonces, si nos preguntaran en un examen, ¿cuál es el factor de la vía común que se activa primero después del factor 10? Y cuando uno no entiende muy bien la cascada de la coagulación, pues empieza a tratar de adivinar. Pero si nos acordamos del 5 por 2 por 1, decimos entonces del 10 por la vía común es el 5, luego el 2 y luego el 1. Entonces, igual ocurre aquí con el factor 2. Ahora ya tenemos un factor 2 activado, protrombina, que se convierte en trombina. Entonces, vamos a dejarlo así para no perder el hilo de lo que estamos hablando. Y ahora ya lo tenemos aquí. Activado. Vamos a poner la vía común. Vamos a poner acá arriba la vía común para que no nos confundamos. Vamos a ponerlo un poquito más así para que se vea más chido. ¿Qué tal? Va quedando. Recuerden que la A nos dice que esto es activado. Y entonces se activa el fibrinógeno, que es el factor 1 activado, fibrinógeno, que va a dar lugar a la fibrina. Bueno, esta es la vía común de la coagulación. Ya está. Bueno, vamos a recorrer tantito nuestro Stuart Lear para que no nos estorbe tanto. Y vienen entonces las otras dos partes, que es lo que en la terminología moderna, en los libros lo van a ver como amplificación, que son las dos vías de la coagulación. Vamos a ponerlas entonces con una línea grande, pero nos vamos a salir del vaso. Vamos a salirnos del vaso, así, y este se va a quedar adentro, así, porque estos nombres tienen una razón de ser. Entonces, esta es la llamada vía extrínseca. Y se llama así porque se encuentra fuera del vaso. Esta vía, que es tisular, que es de los tejidos, porque los tejidos también se activan, o los factores de coagulación que están por fuera de los tejidos. Vamos a poner acá afuera un poco de tejido. Unas rayitas así como muy finas. Esas no. Vamos a tomar el negro, rayitas finas, tomamos el lápiz. Vamos a poner aquí como unas rayitas, como si este fuera un tejido. Recuerden que este es su mono, ustedes lo pueden hacer como mejor les guste. A mí me gusta ponerlo así. Este es el tejido que está por fuera del vaso sanguíneo. Pero acá afuera hay también proteínas que constituyen factores de coagulación. Y es por lo que afuera del vaso sanguíneo, donde hay tejido, hay estas proteínas que están inactivadas, pero en el momento que el factor de Stuart se lesiona, es decir, se abre un boquete aquí, entonces entran en contacto con el factor de Stuart, que es el que activa todo esto, y entonces amplifica todo lo que llaman la vía extrínseca. Bueno, ¿cómo aprendemos esto de una manera más sencillita?
Bueno, vamos de nuevo a hacer el mismo proceso que hicimos con la vía común. Vamos a hacer una pequeña mnemotecnia, pero vamos a partir de aquí. Recuerden que el último que vamos a poner acá es el primero que se activa. Entonces se activa de manera inversa. Pero para entender esto, vamos a empezar por esta parte. Fíjense, estamos en el factor 10. Si ustedes ponen o hacen una lista del 8, del número 8, vamos a poner aquí, del 8 al 12, ¿sí? Colocar del 8 al 12. Factor 8 al 12. Bueno, entonces el primero que vamos a poner va a ser el factor 8. 8. Pero hay que ponerlo con letra más grande. Factor 8. Que es el que tenemos acá en nuestra lista como el factor antihemofílico B. Antihemofílico A. Antihemofílico A. Recuerden que estos están inactivados, pero una vez que se desencadena todo, comienza la activación. Entonces, primero el 8. Luego, ¿qué sigue después del 8? El 9. Bueno, entonces sigue el factor 9. Factor 9. Y el factor 9 que tenemos acá se llama antihemofílico C. Muy bien. Lo ponemos más grande. Ahora, ya está aquí. Este. Aquí. Del 8 al 12. Este es el truco. Para acordarnos de la vía extrínseca. Vamos a ponerla aquí. Entonces, 8 está por fuera. Recuerde que la vía extrínseca está por fuera del vaso sanguíneo. Pero una vez que el vaso sanguíneo se activa, estos factores, por influencia del factor Stuart, se van a activar. Entonces quedamos 8, 9, 10. El 10 es el factor 10, por lo tanto, no lo vamos a poner ahí. Y entonces ponemos el siguiente factor. Factor 11. 11. Que acá en esta lista, este es el ahí lo puse mal. Déjenlo corrijo, ¿eh? No me dijeron, hombre. ¿Por qué no me dijeron que la había puesto mal? El 11 es el antihemofílico C. Vamos a ponerlo más grande. Y el 9 en nuestra lista es el factor de Christmas. Fíjense nomás. Este es el factor de Christmas. El factor de la Navidad. Bueno, ya está. Y luego nos falta nada más el factor 12, que es el de Hagemann. Bueno, vamos a poner 12, que es el factor de Hagemann. Bueno, algunas hemofilias, y ustedes lo han visto, tienen que ver con estos factores. Vamos a dejarlo así. Entonces, fíjense en esta vía extrínseca la manera de aprenderla. Entonces, colocamos el factor 8 al 12, pero recuerden que el 10 está acá, que es el que inicia todo. Este es el que hace todo el show de la coagulación. Entonces, si ponemos 8, 9, 11, porque el 10 está acá, 12. Pero al igual que lo que tenemos en la vía común, en la vía extrínseca, el primero que se va a activar, vamos a ponerlo con una raya, el primero que se va a activar va a ser el factor 12. Y si este se activa, entonces activa a este. Por eso se llama cascada. Y luego este a este y este a este. Entonces, todos estos, si lo vemos así, entonces se convierte en un factor 12 activado de Hagemann. Bueno, lo vamos a dejar chiquito para que nos quepa aquí.
Entonces, este se convierte en un factor 12 activado. Todos estos factores están acá afuera, pero están inactivados. El 10 entonces se envía, al ver la rotura del endotelio, inmediatamente el Hagemann, por influencia del factor 10, se activa. Y luego este activa al antihemofílico C, y luego al de Christmas, y luego al antihemofílico A. Y esta es la llamada vía extrínseca. Esta es la manera como lo vamos a aprender más rápido. Bueno, esta es sencillita, esta es más complicada, pero tampoco no es difícil de aprender. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De nuevo, al factor 10 metido, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede aquí con la vía intrínseca? Ay, lo puse al revés. Esta es la vía intrínseca. Una disculpota, ando en mis ratos de estupidez. ¿Por qué no me dijeron? Esta es la vía intrínseca. Entonces, 8, 9. Las había puesto al revés, disculpen ustedes. Andaba en mi rato de estupidez. Así. Esta es la vía intrínseca. Entonces hay que borrar todo esto. Creo que no he tomado suficiente café. Necesito más café. Ajá. Vamos a borrar esta raya. Esta raya. Esta que puse fue la vía intrínseca. Pero el principio de aprendizaje es el mismo. ¿Sí? La vía intrínseca. Es así. La vía intrínseca. Vamos a ponerla aquí. Vía intrínseca. Y se llama intrínseca porque está intrínseca. ¿Ven por qué les decía yo que es complicado? A veces nos cuesta trabajo entender qué es una vía y qué es la otra. Y podemos confundirlas como acabo de hacerlo yo. Bueno, pero el principio es el mismo. Esta es la vía intrínseca. Así. No me acordaba que la vía intrínseca es más larga. De nuevo, el factor 9 va a estimular a este. Este a este. Este a este. Y este a este. Entonces, este factor Hagemann activado se va a convertir en el factor 11 activado. Como les decía, esto es complicado de aprender. A mí también me ha costado mucho trabajo aprendérmelo, pero ya encontré una mnemotecnia para hacerlo sencillo. Esta es la activada. Vamos a ponerlo aquí. Acá mejor. Ahorita los vamos a poner con rojo, con circulitos, para que nos vayan diciendo. Y lo mismo el factor 9. Factor 9 activado. Por eso les decía yo que se llama cascada. Así. Vía intrínseca. Voy a ponerle aquí un circulote rojo para tenerlo bien clarito. Vamos a ponerlo con línea más gruesa. Así. Y acá vamos a poner otro circulote a esta otra. Recuerden que entonces esto es amplificación. Entonces, vía intrínseca, vía extrínseca. La vía intrínseca, la mnemotecnia es esta que pusimos acá. Colocar del factor 8 al 12. Así. Entonces, de nuevo, el factor 10, 8, 9, recuerden que el 10 ya está acá. 8, 9, 11 y 12. Siempre se empieza por el que está más lejano de esta vía. Y entonces en cascada se vienen los demás. La vía extrínseca es más sencillita. Solamente hay dos factores aquí. El factor 7, que acá en nuestra lista tenemos que es la proconvertina. Vamos a ponerlo más grande. Este está por fuera. Y el otro factor, el factor 3, que se llama factor tisular. Y precisamente se llama así porque es de los tejidos. Bueno, si son curiositos, la manera de aprendernos la vía extrínseca es 7 más 3
igual a 10. Y también ocurre la misma situación. El primer factor, el más lejano, que pusimos aquí en el diagrama, es el que se activa. Vamos a ponerlo con una línea negra. Ajá. Entonces, el factor 10 va a estimular al factor 3. Y luego el factor 3 va a estimular a la proconvertina. Y entonces ya tenemos aquí las 3 vías, que son las que usamos o las que debemos aprendernos en la cascada de la coagulación. Como les dije, a veces es complicada porque tiene muchas cuestiones que a veces nuestros profesores nos pueden hacer exámenes con esto. Entonces, dibujen en el centro. Siempre recuerden que todo comienza con el factor de Stuart, el 10. Entonces, un factor de Stuart-Liddell nos va a dar 3 vías. Hay una vía que es la común, que es con la que empieza todo. Por eso se llama iniciación, que es esta vía. Entonces, si lo ven, 5 por 2 por 1 igual a 10. Esto es 10, ¿sí? Bueno, pero si empieza siempre por activar el más lejano, en este caso el 5. Entonces, primero se activa la proacelerina, luego la protrombina y luego el fibrinógeno. Esta es la vía común. Luego vienen las vías de amplificación, que son la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía intrínseca, para aprendérnosla, recuerden, partimos del factor 10. Entonces, colocamos los factores del 8 al 12. Del 8 al 12, pero obviamente vamos a excluir al 10. Entonces, 8, 9, 11 y 12. Y esto nos dice que esta es la vía intrínseca. Entonces ya tenemos aquí que todos estos están inactivados, pero el primero que se va a activar es el factor 12, el más lejano. Y el 12 estimula al 9, el 9 estimula al 8 y así. En la vía extrínseca solamente hay 2 factores de coagulación. Estos factores son el tisular, que es el 3, y el número 7, que es la proconvertina. Entonces, ya cuando tenemos todo esto, vamos a ver qué es lo que sucede ahora cuando comienza todas estos factores para llevarnos hacia esta lesión que tenemos aquí. Vamos a ponerla entonces hacia acá. Recuerden que el factor de Wolff-Riemann no forma parte de los factores de coagulación. Este es un factor del endotelio vascular. Entonces vamos a poner aquí nuestra flechita, porque ya pusimos entonces toda la propagación. Aquí entra entonces todo esto que nosotros dijimos. Aquí de la 5, la 2, la 3, se van a añadir algo que se llaman los fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos van a estar en la vía común. Entonces, proacelerina, protrombina, fibrinógeno, más fosfolípidos van a formar fibrina. Esto es lo que vamos a estar viendo aquí en esta vía común. Luego, toda la vía intrínseca, junto con el calcio y los factores de coagulación que tenemos aquí, va a entrar en juego también. Vamos a poner una flechita más aquí. Vamos a tomar esta. Una vez que todos estos factores se activan, van entonces a amplificarse para ir a formar un coágulo con todos estos factores. Y entonces vamos a ver que todos estos factores, vamos a ponerlo aquí en una flecha, de la vía intrínseca se van a agregar no solamente los fosfolípidos, también se va a agregar la no la puedo pronunciar, la precalicreína, que se va a convertir en calicreína. ¿Está?
Aquí van a intervenir estas dos enzimas en el área de la vía intrínseca para participar en la formación del coágulo. Entonces, ya tenemos aquí que acá en la vía intrínseca vamos a poner fosfolípidos más calicreína más factores 8 activados, ya son los factores activados, más el calcio que pone Stuart, más el factor 9. Y entonces todo esto que se llama amplificación es lo que va a ayudar para la formación de esta parte es de la vía común, esta parte es de la vía intrínseca. Ya está. Bueno, así es entonces como vamos a ver qué hace la vía intrínseca. Ahora bien, por último, ¿cómo vamos a ver qué hace la vía extrínseca? Que es como mucho más simple, pero en realidad es una de las que participa desde afuera, por acá, para taponar. Vamos a poner aquí también la lesión, para taponar o crear el coágulo en la lesión. Recuerden que aquí hay una lesión. Bueno, si aquí hay una lesión que destruyó la pared, la vía intrínseca también va a participar. Dibújenlo aquí como mejor les parezca, como mejor les quede, para que lo puedan ver. Ok, entonces la vía extrínseca, recuerden que se activa el factor 3 y luego el 7 y se va a agregar el calcio que les va a dar Stuart, todo esto que vemos aquí. Entonces tenemos el factor 3 activado, tisular, más calcio. Vamos a ponerlo al revés primero. Primero el calcio. Luego el factor 3 activado. Ahorita lo vamos a amplificar. Y luego el factor 7 activado. Y le vamos a agregar los fosfolípidos. Muy bien. Ya tenemos entonces todo esto. Recuerden que esto es la cascada de activación. Muy bien, esta es la vía extrínseca que va a amplificar y se va a propagar por ambos lados de la membrana del endotelio vascular. Entonces, esta fase de propagación se va a dar una vez que comienza la vía común, se amplifica por la vía intrínseca y se propaga por la vía extrínseca a ambos lados de la pared endotelial del vaso sanguíneo. Y de esta forma vamos a tener entonces toda nuestra cascada de la coagulación. Bueno, al parecer, si ven todo nuestro diagrama, puede parecernos un poquito complicado, pero vamos a marcar con un poquito más de fuerza los aspectos fundamentales. Vamos a poner entonces aquí, tomamos el rojo y vamos a marcar esto, la vía común. Vamos a ponerlo como si fuera una piedra más grande. Ajá. Para indicar que esta es la primera vía que se activa. Lo ponemos hacia acá. Todo parte de este niño. Y aquí está este factor llamado calcio. ¿Sí? Bueno. Y luego los otros dos que son importantes son estos. Vamos a marcarlos aquí. Que es el proceso de amplificación. Acá también participa el proceso de amplificación. Ajá. Y luego todo el proceso de propagación
vamos a ponerlo de un color amarillo, van a ser estos. La entrada de fosfolípidos, calicreína, junto con los factores de coagulación. Vamos a ponerle aquí unas rayas para hacerlo más habitual. Y también está acá. Está aquí. También lo marcamos. Listo. Y bueno, todo esto se dirige hacia el lado de la lesión. A ambos lados tenemos entonces que todos estos factores van a actuar para detener la salida del sangrado. Ahora, ¿en dónde vamos a ver las llamadas hemofilias? Bueno, de entrada sabemos que las hemofilias son hereditarias. Entonces, si falta alguno de estos factores, la cascada se detiene. Entonces, si falta el factor de von Willebrand, entonces vamos a ver que está por fuera, que pertenece al endotelio vascular y que activa las plaquetas. El factor de von Willebrand o la enfermedad de von Willebrand no es más que una forma de coagulopatía alterada. No se puede coagular correctamente porque el factor de von Willebrand, al ser muy escaso o funcionar mal, va a ocasionar que las plaquetas no se agrupen para formar este tapón plaquetario y va a tardar mucho en cerrar. Entonces, la persona continuará o son de aquellas personas que por cualquier trauma se causan lesiones hematológicas y tienen sangrados anormales. Esto es lo que está ocurriendo cuando tenemos el factor de von Willebrand. Las más conocidas o las hemofilias más conocidas son aquellas donde se carece de este factor crismas, que es la hemofilia B, o la hemofilia A, del factor 8 y del factor 9. Son las más comunes, pero también está la hemofilia C. Entonces tenemos hemofilia A, B o C. Cuando alguno de estos factores falta, fíjense en todo lo que ocurre en la cascada de la coagulación. Se activa el 10, pero al faltar el 9, que está acá, en la vía de la precalikeína, del factor de crismas, cuando se activa Hageman, se activa el antihemofílico y se detiene aquí. Y entonces ya no se activan ni los fosfolípidos, ni la calicreína, ni el calcio, y entonces se detiene la formación de los factores de los fosfolípidos que van a favorecer la formación de fibrina y por lo mismo de la formulación del coágulo. Estos factores, al faltar, van a impedir que se forme el tapón plaquetario, pero sobre todo la red de fibrina. Por lo tanto, este tapón será muy lábil, muy fácil de romper y habitualmente el paciente continuará sangrando. Lo mismo ocurre con el otro factor 8, que el factor 8 sabemos que lo tenemos aquí. Entonces, comienza a activarse Hageman, antihemofílico, crismas, y se detiene aquí. Y entonces no entra ni la calicreína, ni los fosfolípidos, y mucho menos el calcio. Entonces, al no tener esto, vamos a ocasionar que no se forme del mismo modo la red de fibrina y el coágulo. Entonces, las hemofilias son la incapacidad de coagular debido a la deficiencia o falta de un factor. ¿Cómo actúa entonces un anticoagulante que en una persona pues es normal? Bueno, si todos estos tenemos de manera normal, lo que va a hacer un anticoagulante es detener esta formación de proacelerina y de protrombina. Entonces, la mayoría de los anticoagulantes van a impedir que la protrombina se convierta en trombina y en fibrinógeno y van a impedir la formación de coágulos. Entonces, esto se hace precisamente en algunos pacientes que necesitamos que se mantengan anticoagulados para evitar que se formen trombos, es decir, coágulos aquí. Entonces, este tipo de conocimiento nos va a permitir en un momento dado saber qué está ocurriendo con un paciente que está anémico o que está sangrando y no sabemos por qué. Y en el momento que le tomamos pruebas de laboratorio
vemos que el tiempo de protrombina está alargado. Entonces, ¿qué significa? Que la vía común está siendo afectada por algún factor. Puede ser infeccioso, puede ser una toxina, puede ser esto. ¿Cómo actúan los venenos de algunas serpientes? Pues destruyendo esta capacidad de coagular. Y entonces toda la sangre se vuelve tan lábil que comienza a salirse y los factores no se activan. Entonces hay como hemorragias. Los venenos tienen esa capacidad. Entonces van a destruir esta formación. Bueno, resumiendo un poquito de lo que estamos viendo aquí, vamos a hacer un repasito con todo nuestro diagrama tipo Bob-Ross, que si ven está todo lleno de rayas, todo esto, pero nos ayuda a entender cómo funciona la cascada de la coagulación. Vamos a hacer un resumen. Déjenle, doy un traguito al café. Bueno, cascada de la coagulación. Vamos a hacer un resumen ya con nuestro diagrama y vamos a suponer que nos vamos a enfrentar a explicar. El profesor nos dice, a ver, explíqueme usted, Chatitoski, la cascada de la coagulación. Y si no, lo repruebo. Entonces, rápidamente, acuérdense de Stuart Little. Ahí comienza todo. Lo primero que tenemos que decir, todos los factores de la coagulación están presentes, pero están inactivos. Todo el tiempo estamos coagulando, estamos renovando los factores y se están destruyendo los factores viejos, como ocurre con cualquier proceso fisiológico. Entonces, todos los factores están inactivados. Por lo tanto, aunque estemos renovándolos constantemente, los internistas o los hematólogos le llaman, estamos coagulando, en condiciones fisiológicas lo estamos haciendo, pero no hay una expresión de la cascada de la coagulación, puesto que todo está inactivado. Antes se llamaba adhesión, activación y agregación. Ahora se llama iniciación del proceso de coagulación, la amplificación y la propagación. Esta es la nueva nomenclatura. Ya ahora no le llamamos adhesión a las plaquetas, sino iniciación del proceso, puesto que cualquier lesión no solamente llama a las plaquetas, sino llama a toda la cascada de la coagulación. Entonces, Chatitoski comienza a explicar. Y para hacerlo sencillo, acuérdense siempre de Stuart Little. Stuart Little, que es el factor 10. Por eso, el factor de Stuart. Acá lo pueden ver como el factor de Stuart-Brouwer. Bueno, para fines prácticos, si no se les olvide, acuérdense de Stuart Little. Bueno, este es el que comienza todo. Es la estrella, el rey, el principal. Bueno, hay tres vías. La vía común, que es la que inicia el proceso de coagulación, y las otras dos vías, que son la extrínseca y la intrínseca. La intrínseca se da dentro del vaso y la extrínseca se da fuera del vaso sanguíneo, que es el que dibujamos aquí como si fuera un canal. Muy bien, entonces para aprendernos de la vía común, vamos a hacer esta mnemotecnia. 5 por 2 por 1 igual a 10. El factor 5, el factor 2 y el factor 1 están en la vía común. Pero siempre se va a activar el que está más lejos, el que está acá. Es el primero que se activa. Entonces, cuando comienza la activación, el factor 5, y es bueno que nos acordemos, no nos aprendamos los nombres, pero a lo mejor los factores sí. Ya tendremos la oportunidad de estar repasando, si es necesario, los nombres. Pero habitualmente el que vamos a ver en primer lugar, después de que se active en la vía común, es el factor 5. Entonces, 5 por 2 por 1, 5, factor 2 y factor 1. Entonces veo mi listita y digo, bueno, proacelerina inactivada pasa a ser activada. La proacelerina activada va a activar a la protrombina, que se va a convertir en protrombina activada y va a formar trombina. Y luego la trombina va a activar al factor 1 fibrinógeno para que se vuelva un fibrinógeno activado y entonces forme fibrina. Esta es la vía común. Muy bien, ya inició entonces nuestro proceso de coagulación. Se unen a los fosfolípidos y se dirigen a la zona donde se va donde está la lesión,
y en conjunto con el tapón plaquetario van a comenzar a tejer una red de fibrina para formar después el coágulo, que ya es una serie de fibras más fuertes. Bueno, y una vez que se activa la vía común, comienza la otra amplificación, como vemos acá. Primero la vía dentro del vaso sanguíneo, la intrínseca. Esta es la complicada porque es la más larga. Entonces, ¿cómo nos aprendemos la vía intrínseca? Bueno, sumamos del 8 al 12. Todos los números en esa secuencia. 8, 9, el 10 no, porque el 10 está acá junto con el 4, que es el calcio. Recuerden que Stuart Little tiene su camiseta de calcio. Bueno, 8, 9, 11 y 12. Incluso podemos ver que este factor 12, cuando se activa, también hay una enfermedad de Hagemann, que este factor no existe o funciona mal, y aunque se lance la amplificación, no se activan los demás factores. Esta es otra forma de hemofilia. Entonces, el 12 se activa y entonces activa al 9, al 11, el 11 activa al 9 y el 9 al 8. En forma inversa. Recuerden que ponerlos así es para decir el más lejano es el que se comienza por la activación. Y luego se une a la precalcreína para formar calcreína y se dirigen a formar el coágulo. Muy bien. Y entonces la otra vía más sencilla son dos. El 7, 7 más 3, 10. Entonces, primero el 3 y luego el 7. Se activa el factor tisular y luego se activa la proconvertina. Bueno, si les preguntara yo a ustedes, ¿cuál factor es el que falta? ¿O dónde está? ¿O dónde anda? ¿Podrían ustedes decirme dónde está el factor que falta? A ver, vamos a hacer aquí a los compañeros que nos acompañan en la plática, si son tan amables de decirnos en el chat cuál factor es el que falta y dónde está. Mientras le doy un traguito al café, a ver si no se les va el asunto. ¿Alguno de ustedes nos puede decir cuál factor es el que falta? Simplemente vean la lista. ¿Falta alguno, verdad? ¿Ya adivinaron cuál es? Bueno, no se trata de adivinaciones. Resulta que el factor 5 no lo vemos en ningún lado. Lo vemos por acá, en la prueba celerina. Pero no hay un factor 6. Entonces, en los factores de coagulación no existe un factor 6. Entonces, si alguien les dice el factor 6 de la coagulación, recuerden que no existe. ¿Por qué? No se sabe por qué. Los que hicieron la nomenclatura de los factores de coagulación no tomaron en cuenta el factor 6 o lo llamaron de otra manera. Entonces, en la cascada de la coagulación, tenemos entonces que este factor no existe. Bueno, ahora, por último, vamos a poner, de acuerdo a la nueva nomenclatura, algunas ideas, ¿sí? La nueva cascada, todo lo que signifique A, el número romano, con la letra A, significa que es un factor activado, como podemos ponerlo aquí. Vamos a completar un poquito nuestro monito de hoy. Vamos a poner en los factores algunos de nuestros niños para que se vean más agradables. Bueno, ya pusimos al marinerito, pusimos al bombero y pusimos al fotógrafo. Vamos a poner al policía. Vamos a poner, como es uno de los importantes, le vamos a poner dentro del factor 8. Vamos a ponerlo aquí, que es uno de los importantes, aquí mero. Listo, que es uno de los importantes. Ya está. Ok, entonces, dos maneras de verlo. Anteriormente era adhesión, activación, agregación. Ahora se llama iniciación, amplificación y propagación. Entonces, manera sencilla, Stuart en medio. Inicia por la vía común, se propaga, se amplifica
por la vía extrínseca, intrínseca. Se propaga hacia la zona de lesión con fosfolípidos y con calicreína. Y finalmente, todo esto nos va a llevar a que estas tres fases, una tras otra, que inicia, amplifica y se propaga, nos van a dar la formación de las plaquetas y la trombina para que esta red de fibrina que se forma aquí con todos los factores de coagulación involucrados, se forme entonces lo que se conoce como un coágulo, una red de fibrina fuerte donde están todos estos y entonces comienza el proceso de reparación. Ya una vez que esté el tapón, vamos a ponerlo con rojo, el tapón de fibrina se forma aquí y la sangre deja de salir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el factor de von Willebrand deja de continuar estimulando las plaquetas y las plaquetas dejan de adherirse aquí. Y todo vuelve a la normalidad. Esto es lo que sucede con la cascada de la coagulación. ¿Es difícil de aprender? Bueno, sí, es difícil de aprender. Voy a poner aquí un pequeño resumencito. Voy a poner una nueva pantallita para que se lo aprendan de la manera rápida. Vamos a poner un aprendizaje rápido. Vamos a poner aquí mnemotecnias. Perdón, por aquí alguien nos estuvo hablando. A ver. No sé si alguien habló porque escuché una voz por aquí. Bueno, no sé si. Vamos a hacer entonces manera de aprenderlo. Sencillo. Vamos a hacer como si fuera un acordeón, ¿sí? Vía común. Entonces recuerden, todo gira alrededor del 10. Vamos a poner de nuevo a Stuart porque va a ser importante. Todo alrededor de Stuart. Entonces recuerden, Stuart es el factor 10. De Stuart, precisamente. Ya está. Factor 10. Recuerden que está inactivado. En el momento que hay una lesión, entonces se activa. Pero Stuart tiene su playera del factor calcio, 4. Siempre el calcio va a estar unido aquí. Así mero. Pónganle su playera. Listo. Stuart tiene el 4. Ya está. Entonces, vía común. Vamos a ponerlo con números grandotes. 5 por 2 por 2 por 1 igual a 10. Vamos a ponerlo con números grandotes. Entonces, factor 5 más 2 más 1. Esto lo vamos a poner más chiquito. Esta es la vía común. Vamos a poner esta más grande. Vía común, así. Ahora vamos a poner la vía extrínseca. 7 más 3. Así. La vía intrínseca. Aquí es extrínseca. Aquí falta una N. Vía intrínseca. Aquí ponemos 8 más 9 más, recuerden que aquí no está el 10, 11 más 12. Ya está. Entonces ya tenemos las tres vías. En numeritos. Todo comienza con Stuart. Con el factor de Stuart. Vamos a ponerlo grande para que se entienda más sencillo. Así. Listo. Bueno, si lo quieren poner con rayas, bueno, vamos a ponerle con rayas. Pero sería mejor con flechitas, ¿no cree? Vamos a ponerle unas flechitas aquí. Aunque sean chiquitas, no importa.
Vía común, vía extrínseca y vía intrínseca. Muy bien, ya están todos nuestros factores acomodados. Recuerden entonces, el factor 10 va a activar al que está más lejano, al 5. En este caso al 12 y en este caso al 3. Así es como comienzan las vías. Entonces, estas vías llamadas ahora en la nueva nomenclatura iniciación, la iniciación va a comenzar por la vía común. Entonces, vamos a poner aquí. Iniciación, vía común. Luego, en la nueva nomenclatura, va a pasar a la amplificación, que son la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y por último, se va a agregar la propagación. Se agregan fosfolípidos, calicreína. A todo lo que ya ocurrió. Muy bien. Entonces, si les preguntan, ¿dónde comienza la coagulación de acuerdo a los factores? Porque no falta el profesor que dice, ¿cuál es el factor con el que se inicia la cascada de la coagulación? Acuérdense, Stuart. ¿Cuáles son las hemofilias? Bueno, las hemofilias están acá en la vía intrínseca. Entonces ahí vamos a ver las hemofilias. La enfermedad de von Willebrand, ¿a qué parte de la cascada de la coagulación pertenece? A ninguna. La enfermedad de von Willebrand es del endotelio vascular. Entonces es un defecto enzimático de ahí. Entonces no tiene que ver con la coagulación. Tendría que ver con las plaquetas. Bueno, entonces esta es la manera sencilla y fácil de aprender cómo funciona la cascada de la coagulación. Si ven nuestro diagrama que hicimos acá, suena tremendamente complicado. En realidad no lo es tanto, solo que tenemos que tener claro cuáles factores se activan en primer lugar y luego en cascada cómo se van activando los demás. Entonces, nos enredamos mucho porque son 12, pero partamos siempre del 10. Entonces, si tomamos esto, 5 por 2 por 1 igual a 10, 7 más 3 igual a 10, y acá una lista del 8 al 12, ¿cuáles son estos factores que están aquí? Bueno, finalmente creo que ya con esto vamos a concluir nuestro monito de hoy. Veamos, a ver, déjenme revisar mi borrador, a ver si nos falta mencionar alguna cosa por aquí. Bueno, lo que están diciendo ahora los expertos o las nuevas nomenclaturas es que todo esto del factor tisular y el factor 7 que participan en las activaciones no son así como que primero uno, luego el otro, sino aparecen todos en conjunto. Es decir, el momento que el factor 10 se activa así como si fuera todo al mismo tiempo, ¿no? La vía común, la vía extrínseca, la vía intrínseca, todo ocurre en simultáneo, pero dependerá de dónde esté el daño y qué tan grande sea este. Un daño demasiado grande, digamos, la sección de una arteria, pues los factores de coagulación no van a detener. Esto habitualmente ocurre con los pequeños daños o con aquellos daños de los tejidos vasculares que pueden ocasionar pérdidas sanguíneas. Y las hemofilias las vamos a ver en la deficiencia de algunos factores. Por eso ahora a los pacientes actualmente se les ponía o ya se les trata con factores de coagulación, porque en su enfermedad hemofílica hereditaria no tienen esos factores, no son capaces de producirlos.
Entonces, al no poderlos producir, se requiere que se les administre de manera externa para que si sufren una lesión, pues no tengan sangrados indetenibles. Y también para que participen en un proceso fisiológico como es la coagulación. Bueno, déjenme quitar mi pizarroncito y quiero darle las gracias a todos los que nos están acompañando. Si tienen, por favor, algún comentario, pregunta, sugerencia, aportación, con todo gusto los escuchamos por aquí. Adelante, mientras le doy un traguito a mi café. Si gustan ahí comentarnos algo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Déjenme decirles lo que vamos a ver el próximo lunes, de acuerdo a lo que tengamos por aquí anotado en nuestros borradores. A ver dónde está la lista de temas. El próximo lunes vamos a hablar de la fisiopatología de las anemias. Les hacemos entonces la invitación a que nos acompañen. A ver, por acá tenemos un comentario. Muchas gracias, Valeria, por tu comentario. Si alguien más nos quiere hacer alguna aportación vía el chat o aquí en audio, con todo gusto. Para la próxima semana vamos a tener el lunes las fisiopatologías de las anemias, haciendo un monito así como el de Bob Ross. El martes vamos a ver algo de enfermedades neurológicas, no todas, pero las principales, también con un monito. El miércoles, enfermedades respiratorias. Y el jueves y viernes lo vamos a dedicar a las enfermedades cardiovasculares. Toda la fisiopatología en forma de monitos. A ver qué tal nos salen los monitos al estilo de Bob Ross. Les recomiendo entonces que cuando ustedes hagan, déjenme ponerlo por acá en el pizarroncito. A ver, ya cerramos. Bueno, déjenme abrir el pizarroncito. Les voy a recomendar una manera de que puedan hacer muy rápido sus diagramas, sus monitos. Va a ser importante que puedan ustedes trabajar con sus monitos. Déjenme ponerles por aquí una idea. Vamos a ponerles una idea por aquí. Ya la tenemos por aquí hecha, pero vamos a ponerla todavía más. Bueno, a ver, vamos a ponerla acá en el pizarrón. El pizarroncito. Ahora déjenme cargar el pizarroncito para que lo puedan ver. Miren, cuando uno tiene mucho que repasar o mucho que estudiar, el error que cometemos muchas veces es nada más leer. Yo les recomiendo que hagan en su libreta, hagan un apunte, pero un apunte rápido de lo que van leyendo. Entonces, en la primera lectura, vamos a buscar palabras claves. Esto. Hacemos una lectura y ponemos aquí nuestras palabras clave. No importa. Al principio pueden ser muchas, pero vamos poniendo aquí nuestras palabras clave. Luego, en el segundo, vamos a buscar conceptos que se relacionen a estas palabras clave. Y al final vamos a hacer una serie de enunciados. Si se fijan, en un corto tiempo van a poder hacer 3 repasos. Entonces van a tener un apunte. Y si ustedes leen su apunte y hacen un resumen acá, habrán hecho un cuarto repaso. Cuando hacemos monitos, pues ponemos los monitos de este lado, pero es lo mismo. Aquí ponemos las palabras clave, aquí ponemos los conceptos y acá ponemos los enunciados. Y finalmente acá ponemos algo más. Y aquí ponemos al monito. Entonces, en temas difíciles como este, que cuesta trabajo entenderlo, bueno, pues hagan su apunte. Yo en la libreta les digo que lo pongan acostadita porque les da como la sensación de más espacio para escribir. Entonces, a veces tenemos que escribir a mano. Yo les recomiendo escribir a mano. Esto les va a dar la oportunidad de que puedan
ir despacio y darle tiempo a su cerebro de que asimile todo lo que estamos estudiando. Y de esta manera se les facilitará mucho el aprendizaje de cualquier cosa que los pongan a hacer. Lo hemos visto en médicos, lo hemos visto en arquitectos, lo hemos visto en ingenieros, pero sobre todo en médicos residentes, cuando les dejan muchísima tarea, y entonces yo les digo, llévense su libreta y hagan su apunte que les sirva a ustedes. Y ese mismo apunte lo pueden ir consultando de vez en vez y van agregando datos de acuerdo a las experiencias que van teniendo. Y entonces de esa manera, le llamo yo, se apoderan del conocimiento, el conocimiento es suyo. Y entonces el aprendizaje se facilita mucho y evitan desvelarse, cansarse. Y bueno, esto pues puede durar nomás una hora, media hora, hora y media a lo mejor, no más de 2 horas, porque como todo, si fuera ejercicio, pues en 2 horas estás acalambrado, igual ocurre con el cerebro, estás intoxicado. Bueno, por ahí haremos una sesión. Los invito entonces a acompañarnos el próximo lunes, donde vamos a hablar de la fisiopatología de las anemias y toda la semana vamos a hablar de enfermedades neurológicas, respiratorias y cardiovasculares. Muchas gracias. Pueden escribirnos a mi correo electrónico arricoguzman@gmail.com. Visítenos en nuestro sitio web medicodocente.org. Esa es la URL de nosotros, y también en nuestro perfil de Chatito Copiloto de Facebook. Los espero entonces el próximo lunes en punto a las 10 de la mañana para platicar sobre las anemias, y espero que esta pequeña plática sobre este repaso sobre la cascada de coagulación, que les digo yo que es difícil de aprender, les haya sido de utilidad para los repasos. Muchas gracias y les deseo a todos un excelente fin de semana. Hasta pronto, chicos, chicas que nos acompañaron el día de hoy. Hasta luego.